podía caminar y me hizo caminar Santa Rosa. Siempre voy a venir a verle, agradecerle. Me ha rescatado de muchas dificultades. Porque es milagrosa y la quiero mucho. Tan milagrosa que es y tanta devoción que le tienen aquí en Lima. Le pido más que nada paz y que le haya paz en el mundo y que los jóvenes también entren en buen camino, ¿no? Hay muchísima gente en el Perú todavía y en muchos otros países del mundo que esperan religiosamente el 30 de agosto de cada año para escribir una cartita, meterla en un sobre, ir a determinados lugares y echar esa cartita pidiendo un milagro o un favor en el trabajo, un favor personal en la familia, etc. Bueno, esa santa es Santa Rosa de Lima y su día es el 30 de agosto y por eso en el Perú es feriado nacional y por eso yo era feliz cuando era chico porque no tenía que ir al colegio. Bueno, todos hemos escuchado historias sobre Santa Rosa, que dedicó su vida a Dios, que se casó con Dios, que tenía particular devoción por lo religioso, que se flagelaba, que usaba cilicios, que conversaba con los mosquitos, etc. Pero ¿qué hay detrás de todos esos mitos? ¿Qué hay de cierto en todas esas cosas que hemos escuchado de Santa Rosa? ¿Y cuál es la verdadera figura humana detrás de la santa? ¿Cuál es la persona detrás de la figura de la santa? Todo eso es lo que vamos a descubrir en este programa. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. ¿Cómo era la Lima colonial de la época de Santa Rosa y cómo es que el Perú o Lima produce un fenómeno tan importante como la Santa de América, Santa Rosa? ¿Qué hay de los castigos físicos que supuestamente se infringía? ¿Eran tantos y tan terribles como nos han contado? Y otra pregunta, ¿tenía algún modelo al que seguía Santa Rosa? ¿Era considerada una persona normal ella en esa época? ¿Y qué tan común era ver a gente como ella en esos días? Y por último, ¿cómo se convirtió en la primera santa de América? ¿Cómo se convirtió el Perú en ser el primer país en tener su propia santa? O sea, la Santa Rosa histórica es una mujer extremadamente sensible, brillante, dedicada a la vida de oración y a la práctica de las virtudes de la caridad, de la tolerancia. Tenía 50 años de fundada cuando nació Isabel Flores de Oliva, que más tarde sería coronada como santa con el nombre de Rosa de Lima. Ella fue la primera persona nacida en el Nuevo Mundo en ser elevada a los altares y su devoción se extendió por todo el planeta cristiano desde el siglo XVII. Rosa nació el 30 de abril de 1586, cuando el virreinato del Perú vivía un temprano esplendor, gracias a una enorme producción de plata extraída de Potosí. Para aquel entonces, la plata de América impulsaba el crecimiento del comercio y la manufactura europea, continente que iniciaba su expansión gracias al sudor y la sangre de los indios del Nuevo Mundo. Ellos dejaban su vida trabajando como peones.
un momento muy curioso, porque al mismo tiempo que hay digamos, esta exacerbación espiritual, es también un momento de auge económico. Ese Perú del boom de minero de Potosí, en ese momento el Perú era la joya de la corona española y la atención de la monarquía estaba puesta en ese territorio, que era el que le brindaba muy cuantiosas rentas. Entonces hay una empatía, hay una coincidencia entre el auge económico y el auge espiritual, si tenemos que medirlo por la figura de santidad. Durante el largo gobierno del virrey Marqués de Montesclaros, en los albores del siglo XVII, Lima se enriqueció mucho y se comenzaron a inaugurar muchas obras públicas. Una de ellas fue este puente de piedra que unía la capital con el distrito de San Lázaro, que ahora es el Rímac. Bueno, este virrey también ordenó hacer un censo que arrojó como resultado que Lima tenía 25.000 habitantes, más o menos la mitad de la capacidad del Estadio Nacional. Imagínense esa Lima de 25.000 habitantes comparada con lo que es ahora una ciudad de aproximadamente 8 millones de personas. Yo creo que a las personas que han vivido en el pasado, en este caso a Santa Rosa, que vivió en una Lima muy religiosa del siglo XVII, donde más del 10% de la población utilizaba el hábito religioso, ¿no? Hay que estudiarla en su contexto y con las categorías mentales que ella tenía, para comprenderla, y no para juzgarla, ¿no? Hay que aprender a pensar con ella y no tanto a pensar sobre ella. Un poco de números. De los 25.000 habitantes que tenía la ciudad de Lima, el 10% aproximadamente eran religiosos, entre agustinos, franciscanos, mercedarios, dominicos, clérigos y monjas enclaustradas. A menos de un siglo de su fundación, la ciudad tenía alrededor de 40 iglesias y capillas que oficiaban unas 300.000 misas al año. Bueno, todos estos datos es para que vean lo importante que era la religión en esos días. Lima era una ciudad monasterio. Rosa no estaba sola. Como dice el historiador Ramón Mujica, solo así se explica la insólita proliferación de un ejército de santos y visionarios que por 2 o 3 generaciones recorrió intoxicado de mística y teología las calles de la ciudad. Los únicos 5 santos que ha tenido el Perú vivieron en esta época. Nunca antes ni nunca después el país produjo santos. Eran momentos en que la corona quería dar a conocer al mundo que su labor evangelizadora en las Américas estaba rindiendo frutos. En un sector apartado de la ciudad estaba situada la casa paterna de Isabel Flores de Oliva. Esta es la casa, o era la casa de Santa Rosa de Lima. La casa era esto y luego se unió al terreno de iglesia que queda allá en la siempre bulliciosa avenida Tacna. El matrimonio Flores de Oliva tuvo 13 hijos. Santa Rosa era la cuarta de 3 hermanos. Esta casa la compró el padre de Santa Rosa cuando se casó con la madre por una dote que le dio la mamá de la novia. Era una barra de plata y con esa barra de plata fue que compró esta casa. ¿Qué tal dote, no? Su padre era Gaspar Flores, un soldado del ejército español, específicamente un modesto arcabucero de la Guardia Virreinal de origen puertorriqueño. Su madre era María de Oliva, una criolla limeña. Esta es la iglesia de San Sebastián y aquí bautizaron a Santa Rosa en mayo de 1586 con el nombre de Isabel Flores de Oliva en homenaje a la abuela materna que se llamaba Isabel de Herrera. Bueno, a los pocos meses de haber nacido, un día o una noche estaba en su cuna Santa Rosa y una criada india se acercó y la destapó para ver si ya se había quedado dormida y se quedó asombrada de lo rojas que eran sus mejillas y de la belleza de su cara. Entonces llamó a las otras criadas y todas se quedaron mirando a esta criatura tan bonita y estaban tan admiradas que llamaron a la mamá de Santa Rosa que vino, la cargó en brazos y le dijo algo así como:
hija de mi alma y de mi vida. Mientras yo viva, solamente te llamaré Rosa. Para desgracia de su abuela, que se quedó picona porque no le pusieron su nombre. Bueno, hay que tener en cuenta que en esa época no existía el nombre Rosa, era un nombre floral. En el virreinato no había ninguna otra Rosa, no como ahora, que es uno de los nombres de mujer más comunes que hay. Dicen de que este milagro ya había sido prefigurado en México por la aparición de la Virgen de Guadalupe, que se apareció con un montón de rosas alrededor de ella. Entonces se sugería que la Virgen se había aparecido en México con las rosas para anunciar el nacimiento de Santa Rosa de Lima. A los 5 años comenzó su vida espiritual. Hizo voto de castidad abominando lo que era vanidad del mundo. A esta misma edad sufrió su primera enfermedad, la tiña. Tenía la cabeza en carne viva y le salían costras. En medio de sus sufrimientos pedía cantando al Señor que le diese más y más dolores y paciencia con ellos. Una posición es verla como una sierva de Dios, que lo fue desde los 5 años. En que según su biógrafo confesor, el padre Loaiza, fue desde los 5 años en que ella se sintió ya virgen y en cierta forma destinada a Dios. Su hermano Hernando cuenta que nunca le gustaron las muñecas porque decía que en una muñeca había hablado el malo, es decir, el diablo. Por esos años también empezó a hacer grandes abstinencias. Ayunó muchos días a la semana sin que su madre lo supiera. Sus ayunos eran a pan y agua. A pesar de sus ayunos, su rostro no se demacraba. Seguía tan fresco y lozano como siempre, pero su familia estaba intrigadísima por sus actitudes. Los tropiezos con su madre empezaron a surgir, ya que ésta quería siempre arreglarla, ponerle flores en el cabello y hasta se lo llegó a pintar de rubio. Pero Rosa era muy obediente y trataba de no desairarla. Llegó a ser desde muy niña una excelente costurera y con lo que ganaba ayudaba a sus padres y hermanos. Entre su madre y su abuela hubo algunas diferencias sobre la cuestión del nombre. La abuela no quería que le quitasen el nombre de Isabel y la madre que se había de llamar Rosa. Por esto la niña fue donde su confesor a pedirle consejo. Este le dijo que estaba más obligada a obedecer a su madre que a su abuela y que se llamase Rosa. Salió del confesionario muy consolada y se hincó ante el altar de la Virgen prometiéndole que de ahí en adelante en el nombre de Rosa se añadiría Santa María y se llamaría Rosa de Santa María.